Entonces, tenían que identificar cuáles eran los datos principales de la fuente. Es decir, el nombre del autor, que es Montesquieu, el año y el nombre de la fuente, que es el espíritu de las leyes. Y eso lo tenían que hacer con todas las fuentes, con las de arriba igual, Robert Dahl, La democracia y sus críticos, del año 1992, Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, del año 1986, ¿ya? Identificación de nombre, de autor y de fecha. Era súper sencillo eso, pero quizá alguien se confundió entre el título y el nombre de la fuente. Esto es el título. Esto lo que dice acá es, ¿se puede medir la democracia? Es una pregunta. Pero la fuente, el nombre de la fuente es la democracia y sus críticos. No se puede medir la democracia, ese no es el nombre de la fuente. La fuente de información que acá abajo se está citando es un libro que escribió Robert Dahl en el año 1992 y que lleva por nombre La democracia y sus críticos. Esa es la fuente. Lo otro es un título. ¿Ya? Entonces eso pasa con todo, para arriba también, con Hannah Arendt sobre la igualdad, esto es un título. Hannah Arendt, ¿qué dice sobre la igualdad? Bueno, en un libro que escribió que se llama El origen del totalitarismo, dice que la igualdad debe ser el principio fundamental, ¿ya? Entonces, las informaciones de la fuente, los datos de la fuente, nombre de la fuente, nombre de autor, nombre de la fuente y fecha, están aquí, pero siempre las fuentes escritas están en la parte de abajo. Y lo mismo para el video que está en la parte inferior. Este video que se llama ¿Existe la democracia entonces? Es un video que trabaja directamente el tema de la reflexión sobre si existe o no la democracia hoy en día en Chile y hoy en día en distintas partes del mundo. Principalmente el video trabaja al final, la última idea, si es que existe en América Latina la democracia. Si lo vieron, obviamente, porque hicieron la actividad, saben de qué estoy hablando y de qué se trata. Si no, obviamente, van a quedar colgados con lo que estamos hablando. Ideas principales y argumentos. Cuando nosotros identificamos ideas principales en una fuente, lo que tenemos que hacer es leer la fuente, obviamente, y sacar qué es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, aquí nos está hablando sobre Montesquieu, que el Estado, perdón, se divide en 3 poderes. Y entonces, ¿cuál sería la idea principal de Montesquieu que plantea? Que el Estado se divide en 3 poderes. Esa era la idea central. Y después los argumentos de esta idea central son, por ejemplo, ¿cuáles son los poderes? El poder ejecutivo, que trabaja las cosas pertenecientes al derecho de gentes, el poder legislativo, ese es otro argumento, y el poder judicial es otro argumento. Son los poderes explicados a través del escrito. Entonces, tenemos la idea principal que plantea Montesquieu, que es el Estado se divide en 3 poderes. ¿Y cuáles son los argumentos que se fundamentan entonces en esta idea central? Por ejemplo, que esos 3 poderes son el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y sus características son esta, esta y esta. Y ahí está, listo. Idea central y argumentos. Y eso lo tienen que hacer con cada fuente. ¿Cuál es la idea central de Robert Dahl? Por ejemplo, la idea central de Robert Dahl en esta fuente es establecer que la democracia debe tener ciertos requisitos. Que Robert Dahl entonces los argumenta. Dice, la democracia debe tener ciertos requisitos, que son estos 8 que él menciona. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de ellos es el derecho al voto, otro y así. Esos son los argumentos. En el caso de Hannah Arendt, lo mismo. ¿Cuál es la idea central? Que la igualdad es un principio fundamental dentro de las democracias y que la igualdad se consigue a través de la justicia. Si no hay justicia en un país, no hay igualdad. Y si no hay igualdad, no hay democracia. Eso es lo que dice Hannah Arendt. Esa es la idea central. ¿Y cuál es el argumento entonces? Que si en un país no existe justicia, entonces no podemos hablar sobre democracia. Argumentos. Bien, eso lo tenían que hacer para cada fuente. Definición de conceptos. Cada concepto debía ser definido con sus propias palabras. Si es que ocupaban información de alguna página web, debían referenciarla. Pero hay palabras acá, hay conceptos que yo no sé, que ustedes no saben, y que necesariamente lo van a tener que contestar buscando información. Por ejemplo, yo digo cooperativismo, no tengo idea de lo que es cooperativismo. Entonces, como no tengo idea de lo que es, no puedo definirlo yo así. Tengo que buscar información para saber qué es lo que es. Y cuando yo apenas busco información, ya estoy
utilizando información de otros sitios web, por lo tanto, ya debería estar citando o ya debería estar referenciando de dónde saco la información. Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Los conceptos, las palabras debían ser definidas con sus propias palabras. Si ustedes copiaron y pegaron de una página web lo que encontraron ahí, entonces la respuesta está mala porque no tenían que copiar y pegar. En el encabezado dice, investigue y defina con sus propias palabras. Ahí dice claramente que defina con sus propias palabras, no que copien y peguen. Entonces, insisto, las personas que, yo no he revisado todavía sus trabajos, pero las personas que tengan esto copiado y pegado de una página web, vayan pensando ya en que para esta guía próxima no lo deben hacer, porque seguro que la tienen mala en esta. Conteste las siguientes preguntas, utilizando y referenciando constantemente las fuentes. ¿Cuáles son los principios o elementos que posee un Estado para considerarse democrático, según cada una de las fuentes? ¿Cuáles son los argumentos que es lo mismo que hemos estado hablando? ¿Para qué lo voy a repetir? ¿Cuáles son los argumentos que se relacionan con otras fuentes en el video? Por ejemplo, con el canal de YouTube, curiosamente. ¿Cuáles son los argumentos que se pueden relacionar entre lo que leyeron y el video? Y finalmente, ¿hay democracia en América Latina? Según la última fuente, el video, se debe responder con el principal argumento que sostiene el canal, obviamente. Esa era la actividad, esa era la guía. Nada más que eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Como hay muchas personas que todavía no contestan la guía, no les voy a dar la respuesta a algunas preguntas. A esta pregunta, por ejemplo, no se la voy a dar. ¿Ya? Tienen que ver el video. Y tienen que llegar al final del video, que ahí obviamente dan esta respuesta. Así que, para los que lo hicieron, ya saben esta respuesta, ¿ya? Que tiene que ver con la educación en América Latina y cómo se comporta. O sea, con la democracia en América Latina. Y si es que existe una democracia real en América Latina o no. Ahí verán cuál es la respuesta que les da la página web. No puedo ver el comentario porque no me deja abrirlo a la persona que escribió algo. Ahí está. Me equivoqué y leí citar una de las fuentes en lugar de cada una de las fuentes. Ya, eso es un error, por ejemplo, que es muy recurrente, el no fijarse bien en el encabezado de la pregunta. Entonces, a veces me preguntan, ¿cuál de estas respuestas no es la correcta? Y uno va y contesta la correcta. Y me están preguntando, no es la correcta. Entonces, cuando están los encabezados medios complejos, hay que leerlos muy bien, porque si no nos pueden llevar a un error en la respuesta. Si nos están pidiendo que citemos todas las fuentes, citemos todas las fuentes. Si nos están pidiendo que citemos una sola, citamos una sola. Si nos están pidiendo dos argumentos, cuando construya mi respuesta, planteo dos argumentos o dos ejemplos. Pero si no lo hago, obviamente voy a tener mala la respuesta, porque en el encabezado me están diciendo claramente de que tengo que hacer eso. Obviamente, si no lo hago, tengo mala nota, porque no estoy contestando lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta sobre la guía anterior? Para poder pasar a la de ahora. ¿No? Para las personas que lo hicieron, fue una guía muy complicada. O sea, que todavía los que no han hecho la guía, o sea, tengo que entregar las dos, ¿cierto? Sí, Gabriel. Quienes no han realizado la guía 1, o sea, la guía evaluada de ahora, perdón, la guía número 2, tienen que entregar las dos, porque la otra también es evaluada. ¿Ya? Con reducción de puntaje, porque recuerden que yo les dije que iba a descontar por entrega atrasada. Bien, esta es la guía número 3, que es la guía que ustedes tienen que entregar el día viernes, el viernes 8 de mayo. Esta guía habla sobre la creación del Estado moderno, o sea, entre los siglos XVI y XVII, y XVIII también. La creación de los estados modernos, que principalmente tienen que ver con una palabra, que significa, o sea, que una palabra o una frase que yo les he mencionado anteriormente y que es el contrato social. Y necesito que se aprendan esto, que es el contrato social, porque después vamos a llegar a clases o vamos a hacer pruebas y cosas así, y si no saben de lo que estoy hablando, que es el contrato social, entonces no se va a entender prácticamente más de la mitad del curso de lo que significa esto. Vuelvo a repetir, que ya lo he dicho en otras clases, el contrato social es
un contrato implícito, un contrato que no es real, que no está físicamente, es un contrato virtual, un contrato simbólico, ¿ya? Entre muchas personas, entre una comunidad de personas, que en teoría se ponen de acuerdo para dejar de lado parte de sus libertades y entonces construir una gran, eh, una gran ley o un gran acuerdo. En este caso, el contrato social es una forma de ejemplificar, de poder explicar cómo nace el Estado moderno, que es el Estado que nosotros tenemos hoy en día también. El Estado moderno, el Estado contemporáneo, en este caso, tiene ciertas características. Por ejemplo, ya la hemos hablado antes, tener un territorio, tener población, tener un gobierno, ¿ya? Pero este tipo de contrato establece ciertas categorías, ciertos análisis respecto del pasado. Es decir, las personas en el siglo XVI, en el año 1500, 1550, recién empezaron a teorizar sobre el Estado, empezaron a escribir libros sobre el Estado, así como diciendo, a ver, pero ¿qué características tendrá el Estado? Investiguemos, busquemos información a ver qué características tiene el Estado. Y empezaron a investigar en esa época y empezaron a escribir unos tremendos libros donde teorizaban sobre el Estado. O sea, al final explicaban qué era el Estado. Y una de las personas importantes que escribió en esa época, que era el Estado, es Thomas Hobbes, este caballero que aparece acá, que escribió un libro que se llama El Leviatán, en 1651, en el siglo XVII. Y este caballero, el Leviatán entonces, que escribe este libro, de Thomas Hobbes, lo que plantea él ahí es que el Estado moderno tiene que ser absolutista, tiene que ser un Estado donde gobierne un rey. Eso es lo que dice Thomas Hobbes. ¿Por qué dice esto? Que el Estado lo tiene que gobernar un rey, porque en esa época había reyes. En esa época la sociedad de Hobbes era una sociedad monárquica. Estamos hablando del año 1651. No es la actualidad, no hay democracias en esa época. En esa época hay monarquías. Por lo tanto, como Thomas Hobbes entendía que existía el Estado en realidad tenía las mismas cosas que tiene hoy en día, tenía leyes, tenía normas, tenía un ejército, tenía policías, tenía un gobierno, que en este caso no era una presidencia, sino que era una monarquía, ¿ya? Pero tenía todas las características que nosotros conocemos hoy en día. Sin embargo, entonces en esa época se entendían las cosas de manera distinta. Y Thomas Hobbes entendía que para que un buen gobierno generara un buen Estado, tenía que ser una monarquía. Eso es lo que decía él. Y este Leviatán es un gran monstruo que sale allá atrás en la imagen, con una espada, ¿cierto? Y un cetro en la otra mano, pero es como un monstruo gigante. De hecho, si ustedes buscan Leviatán en internet, lo ponen ahí en Google, buscar Leviatán, van a encontrar imágenes de un monstruo, de un lago, así como una serpiente gigante en un lago. Lo que intenta Hobbes decir es que el Leviatán es un monstruo, que es este rey gigante, que está como mirando a la ciudad, casi como intentando atacarla, este gigante, pero que en realidad, si nosotros nos acercamos a la imagen del Leviatán, si yo agrando la imagen acá, la agrando, y nos fijamos cómo es el Leviatán y el cuerpo del Leviatán, si nos fijamos en el cuerpo del Leviatán, son personas. Creo que ya lo he hablado antes. Son personas que componen el cuerpo de este gran monstruo, de este gran gigante. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Hobbes? Que no es que el rey sea una persona que impuso su poder, sino que el rey obtiene el poder porque las personas son las que le entregan el poder al rey. Todas esas personas que aparecen en el cuerpo, cada una de ellas es representada por el rey. Eso es lo que dice Thomas Hobbes. Sí, el monstruo sale al tiro. Siguiente parte. Dos fuentes, o sea, dos autores. Uno es John Locke, un inglés, y otro es Jean-Jacques Rousseau, un francés. Uno escribió 100 años antes que el otro. John Locke escribió un libro, dos libros que aparecen acá citados, 100 años antes que el otro personaje. Uno es de la Revolución Inglesa, otro es de la Revolución Francesa. La Revolución Inglesa ocurrió en el siglo XVII, en 1600, y la francesa ocurrió en el siglo XVIII, en 1700. Y en las dos les cortaron la cabeza al rey.
Sin embargo, después le devolvieron el poder en Inglaterra al rey, y al final, al día de hoy, Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Pero en Francia nunca les devolvieron el poder al rey, y al final terminó la monarquía porque le cortaron la cabeza a todos los familiares. Hubo por ahí unos familiares lejanos que aparecieron de los reyes franceses y intentaron tomar el poder, pero después lo sacaron rápidamente. Ya. Entonces, John Locke, que aparece acá, este caballero escribió unos textos donde dice principalmente algo parecido a lo que decía Hobbes, pero principalmente lo que dice entonces es que la gente se organiza, la población, la sociedad de un Estado se organiza y el Estado surge de esa manera. A diferencia del Leviatán, no es necesariamente que el Estado es algo que necesita la población para resguardarse y para su bienestar, sino que lo que dice John Locke finalmente no es que alguien tiene que cuidar de nosotros, no es que el Estado tiene que ser como un papá con nosotros, sino que John Locke lo que dice finalmente es que el Estado lo construimos nosotros entre todos y que por lo tanto somos soberanos con ese Estado, es decir, tomamos decisiones a partir de él. No que el Estado tome decisiones por nosotros, sino que nosotros seamos los que tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. ¿El monstruo tendría prioridad? Sí, porque obviamente el Leviatán es un monstruo anterior a los reyes. Lo que hace John Locke es solamente ejemplificar que el rey sería como una especie de Leviatán, un monstruo que en realidad se convirtió en monstruo para controlar a la población, para que la población no se mate entre sí. Eso es lo que dice Hobbes, que como la población se mata entre sí y es mala y tiene problemas, hay que tener una ley. Eso dice Hobbes. Y la ley es el rey, en este caso. El rey decide qué hacer. Si el rey quiere matar a una persona que roba, lo va a hacer. Si el rey es el rey, nadie le va a decir nada. Entonces, es lo que dice Hobbes, vuelvo a plantear como antes. El rey puede parecer un monstruo, pero en realidad lo hace porque necesita poner orden en la sociedad. Eso es lo que dice Hobbes. Ahí ustedes lo van a leer con más detalle. Pero acá hay diferencias entre lo que Hobbes dice, que el rey al final tiene el poder porque necesita resguardar el orden y la seguridad de la población. En realidad, las personas que vienen después y que van a escribir libros después de Hobbes no van a decir eso necesariamente, van a decir otras cosas, van a tener otras ideas. Entonces, tienen que fijarse en esas ideas, cuáles son, qué es lo que están planteando estos personajes acá. Las personas tienen el derecho o la libertad de seguir su propia voluntad y en todo aquello que la ley no prohíba, sin estar sujeto a la inconsciente, incierta y desconocida y arbitraria voluntad de otros. Lo que está diciendo John Locke acá se diferencia rotundamente de lo que dijo Hobbes, porque Hobbes dijo, el rey es lo más importante. En cambio, lo que está diciendo John Locke acá es, toda persona tiene derecho y libertad, y no debe estar para nada sujeta esa persona a a una persona inconsciente, a una persona que es incierta, que es desconocida, que es arbitraria, que una persona que podría ser el rey, por ejemplo, que el rey decida el día de mañana que todos los judíos se van a ir del país, eso no te da seguridad porque si tú eres judío, podrías el día de mañana ser perfectamente sacado del país porque sí, eso es arbitrario. Es decir, se hace porque no tiene ninguna justificación, se realiza nomás, arbitrariamente. Eh, entonces John Locke dice que no debiese pasar esto. ¿Por qué debiese pasar esto si las personas son libres y no tienen que tener miedo dentro de un Estado? De hecho, todo lo contrario. Lo que John Locke dice es que el Estado tiene que resguardar a las personas, no tiene que vulnerarlas. Entonces, el rey no podría ser parte del Estado, según John Locke, porque el rey vulneraría los derechos de las personas, porque solamente él tendría la facultad de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y podría estar equivocado. En el caso de estar equivocado, entonces las personas perderían la libertad y sus derechos. Hasta ahí, ¿dudas o preguntas? ¿No? Eh, sí, que
Usted una vez dijo algo así, ¿el rey sería como un dictador o no? No en el estricto sentido de la palabra. ¿Y por qué no? Porque hay dos concepciones de dictadura. Una de las concepciones de dictadura es la original, la que los romanos tenían. Acuérdense que los romanos tenían el concepto de dictadura en su imperio, o sea, en su república, perdón, para solamente casos excepcionales. Por ejemplo, si siempre en Roma habían cónsules, que eran como los presidentes, por así decirlo, y eran dos. Siempre eran dos porque la idea era que uno no controlara todo, sino que el segundo pudiera compartir el poder. O sea, existían dos cónsules para que ninguno de los dos se creyera mejor que el otro y finalmente esto se convirtiera en una monarquía. La idea de que existieran dos cónsules en la Roma antigua era que los dos tuvieran el mismo poder y por lo tanto, como eran dos personas, ninguna de las dos se superpusiera sobre la otra, ninguna dominara a la otra. Sin embargo, estos cónsules, en casos excepcionales como una guerra, eran difíciles de mantener como figura política, porque es mucho más difícil administrar un Estado o administrar el gobierno de una población si tengo dos personas. Es más fácil hacerlo si tengo una, porque obviamente no le tengo que estar preguntando a nadie. Con una persona yo tomo las decisiones y listo. Pero los romanos tenían ese concepto de dictadura con un plazo definido. De hecho, los romanos tenían, la dictadura era una magistratura o un cargo político que duraba como máximo 2 años y no podía ser ocupado dos veces. Si una persona se convertía en dictador en Roma, no podía durar más de 2 años, ni tampoco podía ser elegido nuevamente como dictador. Solamente el dictador duraba 2 años y era declarado como dictador en la Roma antigua, en la Roma republicana, antes de Cristo, solamente podía ser declarado dictador por el Senado, es decir, por un grupo de personas que decidían si es que lo era o no. En cambio, la dictadura contemporánea, primero, no dura 2 años. Es una dictadura que dura lo que va a durar la vida de la persona o lo que va a durar su gobierno si es que lo hacen caer o le hacen un golpe de Estado. O si es que hace una transición democrática, como sucedió en Chile, donde se votó por un plebiscito y al final se sacó al dictador. En este caso, en particular entonces, las dictaduras contemporáneas no son como las dictaduras romanas, no duran un determinado tiempo, ni tampoco son elegidas por el Senado o por un grupo de personas. Las dictaduras contemporáneas, por lo general, o se obtienen a través de un voto popular. Por ejemplo, Hitler llegó al poder por democracia, votaron por él, pero después se convirtió en dictador. O bien los que hacen golpes de Estado, es decir, los que van en contra del gobierno y toman el poder, que esos no llegarían por el sistema democrático, nadie los eligió. Simplemente se toman el poder, como sucedió en Chile, que bombardearon la moneda y sacaron al presidente, que terminó suicidándose. ¿Ya? Entonces, vuelvo al punto inicial, que es lo que me estaba preguntando el Gabriel. ¿Las monarquías son dictaduras? No necesariamente, porque el concepto de dictadura, vuelvo a repetir, tiene dos ideas, una que es la romana y la otra que es la contemporánea. La monarquía que nosotros estamos estudiando en este momento es la del siglo XVI, y en esa época no existe el concepto de dictadura, no se ocupa. Ni siquiera se puede mencionar que los reyes en esa época son dictadores, pero sí lo que se puede mencionar es que son absolutistas. Eso sí, que es un concepto de la época, y que quiere decir que el rey tiene el poder absoluto de la sociedad. ¿Podríamos decir que los dictadores son absolutistas? Sí, porque los dictadores tienen el poder absoluto de la sociedad. Ellos deciden qué hacer. Así que, pero no son monarcas, no son reyes. Los dictadores no son reyes. Y eso quiero que les quede muy claro. Un rey es un sujeto que viene de una familia de sangre real y que tiene ciertas características que lo conectan con el pasado de la población y del país. ¿Ya? Un rey viene de un linaje, un dictador no. Un dictador es una persona común y corriente de clase media o de algún otro sector que en algún momento sintió que podía tomar el poder y lo hizo. Los reyes no toman el poder necesariamente, eso lo hicieron hace mucho tiempo atrás. Los reyes actuales simplemente asumen que tienen el poder y listo.
Quedan 10 minutos para que se corte la llamada. Ahí volvemos a conectar si es que nos falta algo. Entonces, al final, última fuente. Ricardo Lagos, un expresidente del país. ¿Y qué es lo que plantea sobre el tema del contrato social? De esto que nosotros todos nos ponemos de acuerdo, simbólicamente hablando, porque a nadie le preguntaron si es que estaba de acuerdo con las normas chilenas, que yo sepa a ustedes, y a mí también, nunca nos han preguntado si nosotros estamos de acuerdo con las normas del país. Nunca nos han preguntado ni nos han dicho que vayamos a votar por algo que tiene que ver con el contrato social de la sociedad. Es decir, nunca nos han hecho ir a votar por una constitución, por ejemplo. La última constitución que Chile tiene es la constitución de 1980. Y yo no nací en 1980, nací en el 91. Y ustedes menos todavía. Por lo tanto, ninguno de ustedes, ni yo, ni las generaciones que incluso son más viejas que yo, han decidido qué tipo de contrato social tienen. No han decidido cuáles son las normas de su sociedad, ni tampoco han decidido cuáles son los valores éticos y morales que sustentan nuestra sociedad. La Constitución del 80 establece valores de la sociedad de 1980, que no es la misma sociedad del 2020. La de 1980 era una dictadura, la de ahora se supone que es una democracia. Por lo tanto, las ideas y la legalidad que está dentro de la Constitución del 80, para estos días, en algunos casos, queda obsoleta porque no se puede aplicar. O porque si bien se aplica, es súper antidemocrática su aplicación. Como por ejemplo lo que pasa muchas veces en el tema de las marchas, en el tema de los pueblos originarios, ¿ya? Que la Constitución establece que se puede hacer eso. Se puede ir y se puede disparar a los mapuches, en la Constitución lo establece como que sí, porque el Estado tiene que ejercer la soberanía en su territorio. Si hay un pueblo originario que está poniendo en peligro la soberanía de Chile, entonces Chile tiene todas las facultades legales para poder atacarlo. ¿Y eso es correcto o no? Eso en el siglo XXI, en el año 2020, ¿es correcto que el Estado chileno se meta en las comunidades indígenas y le dispare? Les tire bombas lacrimógenas a los niños, por ejemplo, en los colegios, todas esas cosas. No. Evidentemente, lo que para los 80 en dictadura era correcto, para nosotros en democracia y en el año 2020 no es correcto. Esa es la invitación de esta guía. Esa es la reflexión que tienen que hacer ustedes en esta guía. ¿Cuáles son los contratos sociales que se han creado a lo largo del tiempo y cómo podemos modificarlos para que sean efectivos para nuestra sociedad? Es decir, cómo creamos contratos sociales entre nosotros que nos sirvan a nosotros y no que les sirvan a la época pasada, porque la época pasada tenía otros valores y otras características diferentes a las que nosotros tenemos en nuestra sociedad y en nuestra generación. Dudas, preguntas. Quedan 6 minutos con 37, 35, 33 segundos. Esta guía es mucho, pero muchísimo más corta que la anterior. Solamente tiene esta parte. Es decir, solamente ustedes van a tener que investigar sobre lo que yo les puse acá, sobre las guías que tienen acá, y van a tener que investigar sobre las guías que tienen acá, o sea, sobre las fuentes que yo les puse acá, y contestar estas preguntas. Pregunta 1, 2, 3 y 4. Nada más. ¿Ya? A diferencia de la otra guía, que tenían que hacer un montón de cuestiones, definir conceptos, buscar información sobre las fuentes. En esta solamente tienen que contestar las preguntas que están al final. Nada más. Es más corta. ¿Ya? Lo hice también más corto pensando en que quizá estaba un poco agobiado con el anterior trabajo y con los trabajos de otros cursos, así que lo hice más pequeño para que lo pudieran hacer mejor y con quizá un poquito más de relajo. Y también para mí, porque cuando yo revisé las otras guías, de hecho todavía no termino de revisar las guías, ahí estamos enviándoles las nuevas, así que también para mí es mejor quizá que sea un poquito más pequeña. Para ustedes porque trabajan un poco menos, para mí también porque logro revisarlas bien. Entonces, 4 preguntas. Primera, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre John Locke y Rousseau? Eso aparece en la fuente arriba, en esas 2 partes que estaban pegadas. Segundo, según Rousseau, ¿son compatibles la ley y la libertad en el marco del contrato social? Es decir, la libertad
¿Es compatible con la ley? Porque de hecho Rousseau dice que uno deja de lado la libertad para establecer la ley. Obvio, yo no tengo la libertad de salir a la calle y de hacer lo que quiera. Hay normas, hay leyes. Así que parte de mi libertad de poder hacer lo que yo quiera y salir corriendo hacia la calle, ¿cierto? No lo puedo hacer porque hay normas. Por lo tanto, no soy completamente libre. Pero al mismo tiempo, ahí van a ver lo que dice Rousseau, porque al final dice otra cosa importante. Bien, tercera pregunta. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los fragmentos citados en el Leviatán, que es la primera fuente, la que partimos, este Leviatán gigante, el monstruo, y las ideas de John Locke y Rousseau, que son las que en el principio tenían en la primera pregunta que relacionamos? Y finalmente, para terminar, ¿a qué crees que se refiere Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, al hablar de que se necesita tener un nuevo contrato social? ¿A qué se refiere? ¿Bien? ¿Por qué es necesario y importante tener una renovación de los contratos sociales? Que es lo que hemos venido hablando recién. Aquí está la respuesta. Bien, dudas, preguntas sobre esto. La revisión de esta guía es igual que la anterior, es decir, la misma rúbrica yo voy a ocupar para revisar esta guía, la misma, así que no se las voy a enviar de nuevo porque ya la tienen. Dudas, preguntas sobre esto. Preguntas o dudas sobre esto, sobre la guía, sobre el contenido, sobre la cuestión del contrato social. Profe, no entendí lo que es el contrato social, no lo entiendo. Simple, súper simple. Las personas se ponen de acuerdo y establecen una norma para que no se maten entre sí. Ese es el contrato social. Es decir, yo para no matar a mi vecino y a mi vecina, voy a crear junto con mi vecino y con mi vecina una norma. Y le voy a decir, ya pongamos ciertas normas básicas, por ejemplo, que nos respetemos, que no pongamos el volumen tan alto de la música, que no nos dañemos entre nosotros. Las sociedades y los estados establecen también contratos sociales, que son normas para la convivencia. Es decir, vamos a establecer ciertas normas o ciertas reglas para que funcione mejor la sociedad. A eso nosotros le llamamos contrato social. Es decir, todas las personas nos ponemos de acuerdo, dejamos parte de nuestra libertad de lado para tener normas, para regularnos, para ordenarnos. Pero, como les dije antes, estas normas por lo general han sido construidas en el pasado y por lo tanto no han sido consultadas y no han sido tampoco renovadas al día de hoy. Y esos valores, principios y normas responden a una sociedad del pasado y no a una sociedad del presente y del futuro. Y ese es el problema. Por eso es que quizás nosotros de repente vemos que la democracia chilena, en realidad uno se podría preguntar, ¿la democracia chilena es una democracia realmente? Podríamos hacernos esa pregunta respecto de la guía anterior. Bien, dudas, preguntas, consultas, comentarios, palabras que no entiendan, ideas que no entiendan, qué es lo que tengo que hacer en la guía. Solamente tienen que contestar las preguntas de abajo. Ya no tienen que buscar la información de las fuentes porque ya lo hicieron en la guía anterior. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan saber sobre esto? ¿Algo que me quieran preguntar? Seguramente voy a estar trabajando en... Queda un minuto, así que si no hay nada más que agregar, lo dejamos hasta acá la clase. Ah, no, perdón, se me olvida. No les he pasado la lista todavía. Entonces, como queda un minuto, les voy a tener que decir que se vuelvan a conectar, pero solamente para la guía. O sea, perdón, para la asistencia. ¿Ya? Nos volvemos a conectar, paso la asistencia y de ahí empiezan a salir de la llamada. ¿Ya? Pero ya estamos conectados. no, sí sé, pero no alcanzo a pasar la lista ahora. En un minuto no alcanzo. Así que van a tener que volver a conectarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Creo que ya se había cortado. Sí, se entiende. Queda menos de un minuto. Cuando se corte, retomamos, ¿ya? Y paso la lista y terminamos. ¿Qué les iba a decir? Concéntrense en leer las fuentes, en analizarlas bien, pero bien. Si no entienden palabras, búsquenlas en el diccionario, defínanlas, ¿bien? Pero concéntrense en analizar la fuente. Y no solamente la fuente escrita, también la visual. Fíjense en las imágenes, que son importantes. No es solamente la imagen un complemento, es una fuente, ¿ya? Entonces, fíjense en las fuentes y analícenlas para poder contestar las preguntas.